presentar a una gran personalidad de la salud y de la salud digital en Colombia y en la región. Con la conferencia Salud Digital centrada en el ciudadano, nuestro gran reto, quiero presentarles al doctor Fernando Ruiz Gómez. Bienvenido, doctor, exministro de Salud y Protección Social de Colombia. Fernando Ruiz es médico con maestrías en salud ocupacional, economía y un doctorado en salud pública. Experto en políticas públicas de salud y análisis económico en salud. También en el diseño de dirección de proyectos de infraestructura, como el Centro de Tratamiento de Investigación en Cáncer, CETIC, institución de avanzada en Latinoamérica. Se desempeñó como ministro de Salud y Protección Social desde 2020 hasta agosto de 2022. Estuvo al frente del manejo y la atención de la pandemia por COVID-19, gestión ranqueada en el puesto 12 a nivel global y primera en Latinoamérica, según el índice de resiliencia de Bloomberg. Es el responsable de la implementación de regulaciones sobre historia clínica electrónica y la formulación de operaciones de las políticas de interoperabilidad, expansión de la telemedicina, entre otras. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Fernando Ruiz Gómez. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar hoy en este evento que creo que marca un hito muy importante para lo que será y debe ser el futuro de la visión y las discusiones sobre los sistemas de salud en nuestra región y también particularmente en Colombia. Yo les voy a hacer una presentación muy centrada en lo que ha sido y fue la experiencia que tuvimos en el Ministerio de Salud y lo que vemos a partir de esa experiencia. Tengo la fortuna de tener aquí a Constanza Engativá, que fue mi compañera de todo este tiempo para poder llevar nuestro sistema de salud digital de Colombia al punto en el que estamos, un punto que obviamente es un punto todavía inicial, pero que esperamos que hayamos dejado una ruta para el futuro. Y yo creo que eso es muy importante porque definitivamente la salud digital de alguna manera es el futuro de lo que debe ser el desarrollo de los sistemas de salud. Yo diría que es como la última frontera. Y la frontera probablemente para muchos más desconocida. La mayor parte de la dirigencia de salud es una dirigencia formada por médicos, por profesionales de la salud. Y ha existido siempre una tendencia como ese pequeño divorcio entre la ingeniería y la medicina. Yo creo que es la hora definitivamente de que la tecnología y las ciencias de la salud, las ciencias médicas definitivamente se encuentren y produzcan lo que deben producir, que es un sistema de salud centrados en el paciente. Creo el gran reto para los sistemas de salud en el mundo. Yo quisiera empezar con esta foto y voy a ilustrar un poco un caso particular, el caso del cáncer del cérvix de cuello uterino, y un poco a partir de esa problemática tratar de ilustrar lo que son las soluciones tecnológicas. Estas son mis dos mujeres, Liz y Luciana. Luciana tiene 9 años, Liz tiene 40 y tantos, no puedo decir que tantos porque si no en la casa después se me puede generar un pequeño problema. Luciana tuvo hace 2 semanas la fortuna de que le aplicaran su primera vacuna contra el VPH, la primera dosis. Liz cuando tenía 9 años no tuvo esa oportunidad, como muchos de las mujeres e incluso de los hombres que estamos acá. No tuvo esa oportunidad, pero Luciana sí la tuvo. Y eso determina de alguna manera que los riesgos de la una y de la otra a lo largo de la vida van a ser diferentes. 76% seguramente va a ser mayor el riesgo de Liz sobre el riesgo que va a tener Luciana. Es mucho porque 76% es la protección que los estudios y los diferentes estudios muestran que da las dos cepas principales contra las que protege la vacunación contra el VPH. Y mirando el tema ya a nivel un poco geográfico y global, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que tiene unas características especiales. Primero,
Obviamente es un cáncer que afecta especialmente a la mujer, pero también hay hombres, y el BPH está relacionado también con cáncer del órgano sexual masculino, pero en la mujer es un problema evidentemente más preponderante. En Colombia tenemos al año 3.500 nuevos casos de cáncer de cuello uterino según la última estadística publicada del año 2019. Y cerca de 2.400 mujeres mueren al año por cáncer de cuello uterino. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en Colombia para las mujeres entre los 20 y los 59 años de edad. De manera que es un evento, es un tema de importancia en salud pública muy grande. Pero adicionalmente hay otras cosas que ver. Si ustedes miran, quienes conocen a profundidad a los colombianos que conocemos nuestro país, es un cáncer que se concentra particularmente, si miramos la tasa ajustada de mortalidad, en los lugares más dispersos y probablemente los lugares de mayor pobreza en nuestro país. Es un cáncer que desafortunadamente tiene una distribución geográfica diferencial y eso hace que sea un evento de salud pública tan absolutamente relevante y que nos sirva de ejemplo para ilustrar los temas que hay en la salud rural, las deficiencias que podemos tener o los temas que tenemos que superar desde los sistemas de salud. Quienes conocen Colombia saben que Colombia es un país de una tremenda diversidad regional, una tremenda diversidad geográfica, con regiones muy caracterizadas, con culturas muy diferenciadas y con un entorno urbano muy desarrollado, pero con entornos rurales también muy complejos, donde llegar con los servicios de salud realmente representa unos retos muy importantes. Pero ese es el cáncer de cuello uterino. Y esta, que ustedes no van a poder leer porque está ilegible, pero se la quiero ilustrar para que miremos el tema de la complejidad, es la ruta de atención de cáncer de cuello uterino, la ruta oficial colombiana de atención de cáncer de cuello uterino. Cuando yo fui viceministro de Salud por allá, viceministro Alejandro Gaviria por allá en el 2013-2016, implementamos una política nacional que se llamó el plan de atención integral en salud, la estrategia, la política de atención integral en salud del país. Y dentro de eso se implementó algo que fue muy importante, que ha sido muy importante, quiero decir lo que es la conformación de rutas de atención, cómo la gente desde sus condiciones de salud o sus condiciones de enfermedad debe ser atendida y debe navegar dentro del sistema y cómo los diferentes aseguradores, prestadores deben actuar frente a ellos. Es una ruta suficientemente compleja donde entran niveles primarios, nivel del segundo nivel, nivel terciario, y donde obviamente la atención para poder lograr una atención a cobertura de oportunidad y para evitar la mortalidad tiene que tener una integración absolutamente importante, pero que no necesariamente es posible dar en la realidad y cumplir con todo el esquema que requiere lo que es toda la gestión de riesgo y la gestión clínica de los pacientes hasta el final de la cadena de la atención que debe tener cualquier enfermedad. Este es un zoom de una parte muy pequeña de esa ruta, donde yo quisiera concentrarme especialmente en los puntos donde no hay conexión, en los puntos donde la conexión presenta fallas importantes. Una muy relevante, por ejemplo, dentro de esa ruta es claramente toda la vigilancia epidemiológica. Nosotros hacemos vigilancia epidemiológica en nuestro país. Es quizá la actividad más importante de salud pública para conocer los riesgos colectivos de la población, para conocer las problemáticas que enfrenta la población. Y ese sistema de vigilancia en la actualidad se maneja prácticamente como un sistema independiente. Hay unos formatos, esos formatos los dirigencia cada entidad de salud, esos formatos se remiten a la entidad territorial, posteriormente terminan en el Instituto Nacional de Salud y ahí se conforma lo que se llama el CIVIGILA, que seguramente todos lo escuchamos a lo largo de toda la experiencia que tuvimos
con el COVID-19. Con el Civigila se conoce cuáles son los riesgos, quién tiene riesgo, cómo se debe actuar frente a esos riesgos, identificar a las personas y actuar prontamente sobre ellas. ¿Qué deberíamos tener en vigilancia epidemiológica si nosotros tuviéramos un sistema realmente interconectado? Deberíamos tener la posibilidad directamente, desde la historia clínica, poder llegar al Civigila. Como no tenemos esa interoperabilidad, como no tenemos esa conexión, el Civigila tiene que funcionar como un sistema independiente. Y ese es uno de los muchos sistemas independientes, autónomos y no conectados que tenemos en nuestro sistema, en nuestra estructura de datos del Sistema Colombiano de Salud. Ni hablar de los RIPS. Los RIPS son otro componente que tampoco está conectado. Tenemos el 4505, otro formato. Y esto nos ha llevado, o nos llevó a lo largo de los pasados años, a que cada uno que teníamos una necesidad en el Ministerio de Salud o en el Instituto Nacional de Salud o en el INVIMA o en la ADRES, en cualquier institución de salud, esa necesidad de información se manejaba con sistemas independientes. ¿Y qué ha determinado? Finalmente, que los que proveen la información, las IPS, los aseguradores, prácticamente tienen que tener batallones de gente para poder llenar cada uno de esos registros. Pero son registros que no se hablan, que no se conversan, por falta de ese marco y de esa capacidad de interactuar y pensar, no desde la salud solamente, sino desde la ingeniería y desde la tecnología, qué soluciones podríamos tener para poder actuar, para poder abordar esas temáticas. Un clásico ha sido los RIPS. Llevamos más de 20 años recogiendo registros de prestaciones de servicios de salud. RIPS, cada atención que se hace a un paciente colombiano en un servicio queda un registro. Pero ese registro es totalmente asincrónico con el proceso de facturación. La facturación va por un lado, el registro va por el otro. Por lo tanto, no hay incentivo para integrar esos dos elementos. Y esa falta de ese incentivo genera costos todos los días para todas las instituciones de servicios de salud adicionales de tener que diligenciar de forma asincrónica los RIPS, tener que diligenciarlos, mandarlos de manera independiente a las EPS y tener toda una vía y una trazabilidad que no tenía. Por esa razón, desde las primeras normas que planteamos en esta visión nueva de salud digital que queríamos implantar con la viceministra María Andrea Godoy también fue, tomemos la decisión, démonos la pela de pegar los RIPS a la facturación. De manera que ustedes ven que a partir del 1 de enero del año entrante, los registros de prestación van a tener que ir con la factura electrónica. Es la única forma de empezar a integrar y ese es todos los retos que tenemos. Adicionalmente, claramente la falta de integración entre niveles de atención, que se toma un informe de patología, debe terminar seguramente en una acción, en una colposcopia, en una serie de acciones que finalmente no se realizan o se realizan de manera no oportuna por el hecho de que la información del paciente va muy atrasada frente a los propios procesos de atención, como deben darse y cómo se deben notificar. Hemos solucionado desde el sistema de aseguramiento con autorizaciones integrales, pero la autorización integral obviamente es una condición necesaria, pero no suficiente realmente para poder realmente superar el tema de la falta de la oportunidad en la atención de servicios de salud. ¿Cuáles son los resultados, las conclusiones de esto? Esta línea marca la toma de citología en Colombia, el porcentaje de mujeres que se toman la citología a tiempo y que el sistema les responde. Mire cómo hemos mejorado de estar por debajo de cerca de un 10% de colombianas hace poquito, en el 2014, que tomaban su citología a tiempo, hemos llegado al 53%. Ese es un indicador buenísimo si uno lo compara con otros países de Latinoamérica, realmente buenísimo. Pero también es cierto que si uno mira la oportunidad, porque uno toma la citología, envía el examen, envía el resultado sale
muestra que hay una evidencia de displasia, algún problema relacionado con cáncer, hay que empezar a actuar y hay que después hacer una colposcopia, probablemente un procedimiento para hacer una conización que realmente salva y reduce el riesgo de la persona. Cuando llegamos a hacer colposcopia en oportunidad, no hemos podido superar el 12%. ¿Detrás qué hay? La respuesta fácil que todo el mundo que se tiende a decir, que las EPS no funcionan. No, señores, no son las EPS. Es todo el sistema. Y más que todo el sistema, es el problema de la falta de interoperabilidad entre los diferentes componentes del sistema. De que la información llegue al paciente, de que del paciente llegue al médico, de que el médico llegue al servicio, de que el servicio pase a la EPS y que se siga cumpliendo todo el ciclo de atención y el continuo de la atención. Ese es el gran reto que creo que tenemos en un sistema como el nuestro. Y esto tiene una base que va un poco más allá de lo que es un sistema de salud como el colombiano. Esto afecta realmente a todos los sistemas de salud y mucho tiene que tener con esta que es por ejemplo, la definición de lo que es un sistema de salud. Esta es la definición todavía vigente de la OMS que viene desde el año 2007 y dice: un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Necesita personal, financiación, suministros, transportes y comunicaciones. Yo quiero enfatizar estas dos palabras porque me parece que son críticas. La suma, o sea, la agregación. Y mejorar la salud, no el ciudadano, no el paciente. Yo creo que hay que repensar eso. Yo creo que todos debemos pensar y vigilar cómo vamos a repensar eso. Y este es el marco de referencia. Una agregación de prestación de servicios, fuerza de trabajo, sistemas de información, medicinas esenciales, financiamiento, liderazgo, que resultan en unas acciones que se esperan dentro del sistema. Es la agregación, es la suma, no es la integración. No es la integración. No son los sistemas conectados, no es la interoperabilidad. No es la posibilidad de traspasar información, pacientes y personas de un lugar para otro de manera oportuna y efectiva. No es un sistema de redes. No hablamos de ecosistemas en esa definición. Yo creo que allí hay un tema muy importante que desde los sistemas de salud y desde quienes hacemos política obviamente nos implica unas decisiones de fondo. Porque la realidad es que la demanda y la oferta sí están interconectadas. La gente tiene que ir de un lugar a otro para buscar la atención. Y este es un gráfico del estudio de geografía, que ya está un poco viejo, lo hice cuando estábamos de viceministro, lo dirigí, de la geografía de la atención de salud en Colombia, y muestra cómo hay esa confluencia de los municipios más pequeños. Los colombianos terminan yendo a otros nodos de atención, segundos niveles un poquito más sofisticados, y probablemente mucha de la atención, especialmente en las enfermedades más complejas, termina concentrada en unas pocas ciudades. Los ciudadanos tienen que ir, los ciudadanos deben asistir, pero la información no va antes del ciudadano, no va al tiempo del ciudadano. El ciudadano llega al servicio, pero la información llega después de él. Por esa razón, también tomamos la decisión de empezar a plantear, y quedó en un decreto que firmó el presidente, yo había firmado un poquito antes, el presidente Duque, el 6 de agosto de este año, donde planteamos el modelo de regionalización de salud del sistema de salud colombiano. Hay que tener una coherencia, una construcción de nivel regional que es muy importante para el avance del futuro del sistema. Finalmente, ¿cuál es la experiencia nuestra en salud digital? ¿Hacia dónde vamos y qué quedó planteado? Y esta gráfica lo ilustra. Tenemos una ley de manejo de la información, ley que ha sido muy importante, es una ley estatutaria en Colombia, quiere decir que es una ley de la mayor jerarquía y de la mayor orden. Pudimos en el año 2020 finalmente sacar la ley 2015 de
de historia clínica electrónica. Y estas dos leyes, más los decretos que están detrás de ellos, nos abrieron una alternativa a una visión estratégica que con Constanza Engativá, con toda la gente del ministerio, empezamos a trabajar hacia dónde deberíamos llevar todo ese sistema. Con Constanza, en la sala principal del ministerio pusimos un gráfico que se los voy a mostrar, que ilustra la complejidad del sistema de salud y cómo interconectarlo. Y dijimos, vamos a dejar este gráfico acá para que todos los días nos acordemos de cómo interconectar el sistema de salud. Y estos son los hitos que creo que son más importantes y que son relevantes. El primero, estándares de historia clínica. Este ejercicio de los estándares sintácticos y semánticos y las clasificaciones de medicamentos, las clasificaciones para procedimientos, los CUPS, todo esto inició desde el año 2014. Yo pensé, en ese momento era viceministro, que esto iba a hacerlo en 6 meses, 1 año. Nos llevamos 6 años. Y el último estándar semántico, el último estándar que logramos plantear, que era el que cerraba el ciclo, que era el de dispositivos, dispositivos logramos entregarlo prácticamente este año. Y con ese cerramos el ciclo. Ayer hablaba con la directora de dispositivos de la ANDI y me decía, es increíble que duremos tanto tiempo discutiendo si hacíamos un estándar nuestro o adoptábamos el internacional. Y esto me sirve para ilustrar la importancia de los factores de cultura y de la cultura y cómo transmitir a los funcionarios públicos esa visión de cambio, esa visión de innovación que no implica en un país como Colombia donde creemos siempre que tenemos que inventárnoslo todo, y eso es muy relevante al marco reciente de la política de salud de nuestro país. Siempre pensamos que tenemos que inventárnoslo todo, pero en realidad muchas veces es más importante y más relevante saber qué es lo que existe, que a veces partimos de la ignorancia, y qué es lo que tenemos que adoptar, que fácilmente nos regenera soluciones. 6 años para construir estándares semánticos en Colombia. Eso hubiera podido ser mucho menor tiempo. Yo me siento relativamente tranquilo porque sé que hay otros países que van mucho más atrás, pero eso no debe servir, eso es una vana ilusión y un vano consuelo. Realmente es increíble todo ese tiempo que tenemos. Otro hito. Cómo el Ministerio de Salud, como la entidad que maneja la política de salud, no tiene una unidad analítica de datos. No se ha pensado con una capacidad de hacer analítica de datos. Finalmente, con la Oficina de Planeación se logró constituir. Otro tema del cual creemos que dentro de esta estrategia, creo que me llena de orgullo porque Constanza lo sufrió y yo lo empujé. Yo lo empujé porque siento que es el futuro de la capacidad analítica en un sistema de salud, es plantear segundos usos de información. La posibilidad de utilizar la información en salud, obviamente debidamente anonimizada con todos los procesos y protocolos, para poder generar capacidad de analítica, de machine learning, de big data y de todo lo que ello implica. Si no hay ese marco, es imposible prácticamente tener acceso a la información, y con ese marco que quedó planteado en una resolución que también firmamos prácticamente en la última semana. Mis últimos 2 meses en el ministerio fueron terribles, ustedes se imaginan, pero logramos en la última semana firmar 8 decretos, cerca de 16 resoluciones. Y una de esas era los segundos datos de información. Constanza en HIMSS, hablamos con la gente de la Unión Europea, con los norteamericanos. Ellos sí van avanzando en esto, pero yo creo que Colombia ha sido pionero en tener ya planteada un marco legal para analítica de datos de información. Eso nos da unas posibilidades de futuro impresionantes, porque permite que terceros con capacidad de innovación, con datos anonimizados, puedan utilizar esos datos para poder generar modelos de diferente tipo, de gestión clínica, gestión de riesgo,
de cohortes de pacientes, de muchas otras cosas que puedan realmente abordar y permitir la extensión de la información. Integración de la seguridad social es una información que es estratégica, que es probablemente la información más importante que tiene nuestro país en términos de su importancia relativa a todo lo que es afiliación a seguridad social, a cajas de compensación, a riesgos laborales y finalmente un portal de contratos, que fue el tema que se ha planteado. A partir de esto, el conjunto de posibilidades es increíble. Estándares para poder hacer vigilancia en salud pública, mejorar el CIVIGILA, interoperabilidad para abordar la gestión del paciente desde las diferentes entidades de salud, analítica de datos para propiciar el autocuidado y hacer que nuestros colombianos, nuestros ciudadanos realmente sientan que la salud no es algo que les dan, la salud es parte de lo que nosotros, decisiones que nosotros tomamos, que nosotros abordamos, pero si nadie nos provee información es imposible y termina en esto que también nos sentimos muy orgullosos, que es MinSalud Digital, esta aplicación donde está también el carnet de vacunación, donde está el carnet electrónico de vacunación y que es una de las 2 experiencias pioneras en el mundo en el uso de blockchain para poder tener la capacidad de tener un manejo seguro de la información. Solamente Colombia y Corea han utilizado blockchain con el apoyo de algunos de ustedes que están acá para poder tener la información segura y poder tener, usando precisamente el carnet electrónico de vacunación COVID como una estrategia para poder tener la posibilidad de tener un manejo seguro de la información. Obviamente esos segundos de datos también da una posibilidad de generación y conocimiento, investigación y desarrollo para las universidades, centros de investigación, en todo lo que es seguridad social, la transaccionalidad, el hecho de que a través del SAT las personas puedan integrar toda la información que tienen y no bases diferenciadas para compensación, para riesgos laborales y para salud. Y el SIFA, que es el Sistema de Información Financiera, que permitirá integrar con factura electrónica, con los RIPs y con todos los contratos de salud, toda esa información y que quedó efectivamente diseñado. Al final, es la integración entre tomadores de decisión y pacientes lo que finalmente puede determinar ese avance y esa innovación, las posibilidades de innovación. Esto es solamente una parte de la estructura de lo que el Ministerio de Salud debe producir, pero evidentemente es muy importante para poder facilitar el desarrollo a futuro. ¿Qué queda? Y este es el gráfico que teníamos en la oficina de todos los días. Es el tema de que sí es posible y es absolutamente complejo. Si el paciente está acá y la información del paciente está en el centro, todos estos diferentes niveles, todos estos layers y todos estos agentes están finalmente interconectados con la información que se genera en salud. ¿Cómo construir esos puentes? ¿Cómo definir cuáles deben ser los mecanismos, las estrategias y la estructura que permite dentro de este ecosistema permitir transmitir la información? Yo creo que ese es el reto que nos llega a futuro. Pero no es construyendo sistemas individuales, es facilitando esencialmente la interoperabilidad, la existencia de repositorios comunes y todo esto que nos permite realmente a través de segundos usos y a través también de información directa entre entidades del Estado poder transmitir esa información. Sí se puede, sí se puede. Y esta estadística aquí nos muestra cómo la necesidad al final, como decían las abuelas, la madre de todas las virtudes. Finalmente, si uno mira en las barras azules, cómo estábamos antes de la pandemia, en orientaciones en salud, MES, cómo estábamos en controles prenatales ambulatorios, en atenciones domiciliarias, en teleconsultas, en fórmulas de medicamento entregadas a domicilio y en laboratorios tomados a domicilio. Algo tan duro y tan crítico como una pandemia nos hizo cambiar y nos enfrentó a una realidad de que teníamos
como sistema de salud que responder. Solo este indicador, pasar de 300.000 teleconsultas mensuales a 1.132.000 entre marzo de 2020 y marzo de 2022 al mes, y llegar a ser 137 millones de teleorientaciones y teleconsultas, eso se logra con una pandemia detrás que nos corre, con una necesidad detrás, con un sistema de salud que tiene la capacidad de responder y con la voluntad realmente de generar y de producir un cambio y de poder innovar. Seguramente tuvimos que hacer concesiones, reducir los requerimientos para abordar teleconsultas, muchas cosas, pero ahí generamos un aprendizaje y ese aprendizaje es el que nos posibilita el cambio. Ese cambio es el que es posible y esa innovación son las que son posibles en la medida que logremos abordar y tengamos la voluntad de hacer la transformación y generemos una cultura realmente de cambio. La tecnología debe acompañar al ciudadano, tiene que solucionar sus problemas, no los problemas de las organizaciones, sino primariamente los problemas del ciudadano, y ese cambio de esa visión de cultura hay que hacerlo. Debe estar cerca, no puede ser una cultura ajena, lejana al ciudadano y obviamente ser amigable. Ese es nuestro reto, ese es el reto que debemos buscar responder en eventos como el que estamos teniendo el día de hoy y es el que nos debe afrontar a futuro para tener un verdadero sistema de salud. Los sistemas de salud al final no se cambian en las leyes. Los sistemas de salud se cambian en la voluntad de cambio que todos tenemos o en la resistencia que tenemos nosotros para no hacer cambios que no sean importantes para el ciudadano. Eso lo tenemos que tener en mente siempre, porque eso es lo que nos permite realmente forzar y fortalecer eso que es nuestra obligación de tener un sistema de salud resiliente, responsable y amigable con nuestra población. Muchas gracias.